Hola a todos, bienvenidos a esta Masterclass. Es un gusto tenerlos en este espacio en donde encontrarás contenido enfocado al crecimiento de líderes, de pastores y de todos aquellos que busquen aumentar sus capacidades de liderazgo. No olvides suscribirte y compartir este mensaje. Hola, bienvenidos a esta Masterclass que tiene como título Después del éxito que sigue. Después del éxito que sigue. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta Masterclass que será virtual y ojalá muchas personas puedan aprovecharla. Es un tema de los más importantes, creo yo, tanto para los jóvenes como para los de la mediana edad, porque los de la mediana edad pues van a tener mucha identificación con el material que vamos a compartir y los jóvenes tendrán la oportunidad de prepararse para lo que viene más o menos a la mitad de la vida. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo primero. En primer lugar, ¿qué es éxito para ti? Quiero que lo pienses. ¿Qué es éxito para ti? Si eres pastor, ¿es tener una iglesia grande o tener miles de seguidores en las redes o ser el número uno? O quizá algo más sencillo, quizá para ti el éxito es tener una iglesia más o menos de buen tamaño, quizá tener suficientes ingresos para sostener a tu familia, quizá tener una casa, un automóvil y salud suficiente para no sufrir demasiado. ¿Qué es éxito para ti? Para algunos es algo más grande, para otros es algo más sencillo. Si eres emprendedor, o si eres empresario, o si eres dueño de un negocio, o si eres profesionista, o si eres empleado, o si eres estudiante, ¿qué sería éxito para ti? Piénsalo. ¿Qué aspiras ser? Cada uno piénselo por un momento. ¿Qué aspiras ser? ¿Qué aspiras tener? Si no lo has pensado, necesitas pensarlo y volverlo a pensar. ¿Qué sueñas lograr en tu futuro? ¿Hacia dónde se dirige tu vida? En cualquier etapa que te encuentres en tu vida. Adictos al éxito, ¿de dónde sale esa frase? Por ejemplo, si tú desde niño eras muy listo, muy bueno para los estudios o muy bueno para los deportes, quizás recibiste muchos cumplidos, muchas afirmaciones de bien hecho, wow, tú eres increíble, tú tienes muchas cosas a tu favor, eres una persona maravillosa, qué sé yo. Una persona así muchas veces crea con el tiempo una adicción al éxito. Y muchos piensan que el éxito es lo que causa la felicidad. Pero realmente la felicidad es la que causa, la que produce el éxito. Y es muy importante entender esto. Bueno, y también una pregunta para los que tienen esta adicción es, ¿en qué punto vas a decir es suficiente? Porque una persona que es adicta al éxito nunca es suficiente lo que logran. Siempre requieren de algo más. O más éxito, o más fama, o más conocimiento, o más dinero, o más títulos, o más logros, y nunca llegan a la marca que es suficiente. Entonces, pero una persona feliz, sí sabe cuándo es suficiente. Muy bien, esa era la primera pregunta. En primer lugar, ¿qué es éxito para ti? La segunda es, ¿qué es éxito para Dios? Porque nosotros somos personas de fe. Y este libro que les dije que últimamente me está bendiciendo mucho y con
muchos deseos de compartirlo con otros. He estado estudiándolo y profundizándolo. El título del libro en inglés es From Strength to Strength, de fortaleza en fortaleza. Y habla de lo que es éxito para una persona feliz, y habla de que la felicidad es producida, fíjense qué interesante, por un esfuerzo genuino en 4 áreas de la vida. Número 1, en la fe. Un esfuerzo genuino por tener una vida de fe. Y este neurocientífico y doctor en la ciencia del comportamiento, Arthur Brooks, él habla de que son 4 las cosas que si tú te enfocas en ellas te van a producir felicidad. Y la felicidad es la que te va a llevar al éxito. Y él habla de fe, primero, y después de familia, y después de amigos, y después habla de trabajo. Fe, familia, amigos, trabajo. Fe primero, familia después, amigos en tercer lugar, y cuarto, trabajo, ¿verdad? O tu profesión, o a lo que te dedicas. Y cuando hay un esfuerzo genuino para lograr lo suficiente en esas 4 áreas de tu vida, eres una persona feliz y exitosa. Pero regresando a la pregunta, ¿qué es éxito para Dios? Creo que no es tanto que seamos grandes, sino que seamos fieles en conocer a Dios, en conocernos a nosotros mismos y en conocer el llamado divino sobre la vida de uno y llevarlo a cabo, llueve o truene, ¿verdad? Yo siento que por ahí va el éxito para Dios. Lo voy a repetir. No es que seamos grandes, ni poderosos, ni famosos, sino que seamos fieles. ¿Fieles a qué? A conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos y a conocer el llamado divino sobre nuestras vidas y llevarlo a cabo, llueve o truene. Ahora, en tercer lugar, después del éxito que sigue, jubilarte, retirarte. Yo ya tengo arriba de 70 años, entonces yo he pensado mucho esto. Esperar que la suerte te acompañe, que el bienestar, la salud te acompañe y logres ser feliz, o simplemente envejecer lo mejor que puedas, haber logrado ahorros e inversiones suficientes para vivir sin esfuerzos mayores. Después del éxito que sigue, piénsalo para ti. En primer lugar, ¿qué es éxito para ti? En segundo lugar, ¿qué es éxito para Dios? En tercer lugar, después del éxito que sigue. Bien. Y ahora vienen, por lo consiguiente, estas siguientes preguntas. ¿Qué tipo de propósito deseas cumplir a lo largo de tu vida? Porque el éxito producido por la felicidad, producido por esa satisfacción y ese sentir de bienestar, ese éxito pues es acompañado de no solo de felicidad, sino de propósitos. Propósitos. ¿Qué tipo de propósito deseas cumplir a lo largo de tu vida? Otra, ¿qué meta quieres alcanzar al final de tu vida? Yo te animo a que medites, a que ores, a que pienses, a que tomes tu tiempo para pensar en esto, para repasar esto, para comentarlo con tus seres queridos cercanos. Otra, ¿te gustaría trascender? ¿De qué manera? Otra, ¿te gustaría ser feliz y útil? No es nada más feliz, sino útil y ayudar a otros.
¿Te gustaría ayudar a otros a lo largo de tu vida? Porque está comprobado que cuando nada más vives para tu felicidad y para tu bienestar, no terminas siendo feliz. Pero cuando tú vives para otros, tú encuentras satisfacción y felicidad. Entonces, otra, dentro de lo más profundo de tu corazón, ¿tienes un anhelo de crecer y mejorar durante toda tu vida? Dentro de lo más profundo de tu corazón, estas son cuestiones claves. Estamos tratando de conocer, de investigar la respuesta a la pregunta después del éxito, ¿qué sigue? Pero estamos también hablando de que nuestras vidas, Dios desea que vayan de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fortaleza en fortaleza, de menos a más, en cuanto a significado, en cuanto a trascendencia, en cuanto a propósito, en cuanto a satisfacción. Entonces, ojalá en lo más profundo de tu corazón tú tengas ese anhelo. Y si lo tienes, se va a ver reflejado en todo. Y ahora una más, y aquí es donde ya vamos a entrar en cuestiones más profundas. ¿Te gustaría ser feliz y útil, pero en cada temporada de tu vida? ¿En cada etapa de tu vida? Porque la realidad es que muchas personas jamás encuentran la felicidad y sentirse útiles, pero los que sí lo encuentran muchas veces nada más es en una etapa de sus vidas. No saben cómo pasar de una etapa a otra y reinventarse en la siguiente curva en el camino, reinventarse en la siguiente etapa de sus vidas, reinventarse en la siguiente temporada donde ya no son adolescentes sino jóvenes adultos, o donde ya no son jóvenes adultos sino jóvenes de la mediana edad, o donde ya no son jóvenes de la mediana edad sino adultos de la mediana edad, sino adultos de la tercera edad. La vida tiene varias vidas, tu vida tiene varias etapas, tiene varias temporadas muy, muy diferentes. Para esto es imprescindible lo siguiente, entender que la vida no es un evento, sino es todo un proceso, muchos eventos, y que la vida no es una historia de un capítulo, sino de muchos capítulos, y que la vida se compone de varias etapas y cada una tiene su propio éxito. Fíjate, y al final de todo, Dios evaluará con sus valores, medirá y evaluará con sus valores de medición. Dios tiene herramientas, sistemas de medir muy diferentes a los nuestros. Me acuerdo hace muchos años, me cayó el 20 y de repente entendí muchas cosas y le compuse un canto a Dios que dice, donde yo quiero entregarle todo a Dios, porque su inmenso amor me ha conquistado, me ha ganado. Te quiero dar toda mi vida. Tu inmenso amor me ha hecho sentirme así. Lo que tengo y lo que soy, si no lo entrego a ti, no me satisface. Y escribí todo un canto que expresaba ese sentir dentro de mí. Y la clase de hoy, esta masterclass se enfoca principalmente en que cada capítulo y etapa de nuestra vida tenga su propio propósito y su propio éxito. Y ahorita me van a entender un poquito mejor. Al paso de los años, y qué bueno que pudiéramos detener el reloj y no envejecer y siempre tener 20 años como tienen estos jóvenes aquí o 40 como tienen estos jóvenes acá, pero la vida pasa rapidísimamente y cuando menos nos damos cuenta
ya estamos en los 60, en los 70 o más. Al paso de los años, el verdadero éxito de una etapa de tu vida se logra. Fíjate, con mucho cuidado he escogido estas palabras. Al paso de los años, el verdadero éxito de una etapa de tu vida se logra al culminar, cuando una etapa culmina con cambios muy difíciles de asimilar, pero que traen un potencial nuevo que forma parte de una nueva etapa de mayor significado. Necesitaría repetirlo como 10 veces, pero lo voy a volver a repetir. Al paso de los años, el verdadero éxito de una etapa, no nada más éxito, verdadero éxito, y nada más de una etapa, no de toda la vida, de una etapa nada más, se logra cuando esa etapa culmina con cambios muy difíciles de asimilar, pero que traen un potencial nuevo, que forma parte de una nueva etapa, pero de mayor significado. Todos van a recibir copia, de estos apuntes, así es que escriban hasta donde puedan y lo demás lo van a recibir. Muy bien. ¿Por qué hablar de esto? Porque son de extrema importancia tu futura felicidad y tu futuro propósito. Son de extrema importancia tu felicidad y tu propósito para tu futuro. De repente viene una forma de pensar cuando yo me comparo con algunos de mis compañeros con los que estudiamos juntos en Nueva York en 1971 al 75, y pues varios de ellos ya están jubilados, vivían en Nueva York, ahora viven en Florida y ahora están cerca de lo que era el Golfo de México, ahora dicen que es Golfo de América, pero bueno, ahora viven cerca del mar, al Océano Atlántico, se dedican pues a relajarse, a hacer cosas que les gusta hacer, pasar tiempo con los nietos, leer libros, disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pues yo ya trabajé, yo ya cumplí. Entonces, muchos tienen la mentalidad de que conforme van pasando los años, pues tú llegas al punto donde ya no vas de subida, sino ya vas de bajada, ¿verdad? Y muchos piensan que después de los 40 años todo es bajada. De los primeros 40 vas para arriba y después de los 40 vas para abajo. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Repito, porque es de extrema importancia tu futura felicidad y tu futuro propósito. Cada etapa de la vida no solo tiene su propio éxito, sino también su fortaleza, su propia fortaleza. Fíjate bien, cuando tú eras un adolescente, tú tenías una fortaleza que era una capacidad de aprender. Wow, un niño y un adolescente puede aprender varios idiomas, puede aprender un instrumento musical o 2 o 3, puede estudiar y puede leer y puede ser instruido, mentoreado. Tiene una fortaleza increíble la adolescencia y la juventud. También físicamente, los atletas, los que corren una milla o 400 metros o salto con garrocha o el salto de altura, ellos durante de los 16 a los 26 años más o menos, están en su cúspide, están en su máximo performance, ¿verdad? Pero esa es una fortaleza que va de acuerdo a esa etapa de sus vidas. La mayoría de los atletas o los que fueron a las Olimpiadas llegan a los 28 o 30 años de edad y ya están viejos para ir a las Olimpiadas. Cuando tenían 14, 15, 16 años apenas estaban
en su mejor momento para competir en las Olimpiadas. Pero la vida va pasando y cambiando rápidamente y pasas de una etapa a otra etapa. Muy, muy interesante, pero para esto les quiero leer un pasaje bíblico. Fíjate bien lo que estamos compartiendo, que cada etapa de tu vida no solo tiene su propio éxito, sino su propia fortaleza. Y acompañando la fortaleza es su propósito. No sé tu edad exacta, bueno, de algunos más o menos sé, pero tú estás en una etapa de tu vida que tú podrás asignarle un día éxito o no. Y tú podrás entender cuál es la fortaleza de la etapa en que tú estás viviendo ahorita. Y tú podrás cumplir el propósito de esa etapa. Pero lo dice de una forma muy bonita en la NBI, el Salmo 84, versículos 5 al 7. Y primero les voy a leer esa versión NBI, Salmos 84, 5 al 7. Está tremendo, me bendijo mucho al estarlo estudiando. Y luego lo vamos a mencionar, nada más una sola frase en 6 diferentes versiones de la Biblia. Pero escuchen en esta versión, fíjate, dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que de corazón camina por tus sendas, cuando pasa por el valle de las lágrimas, porque cada cambio de etapa trae lágrimas, cada cambio de etapa es muy difícil de asimilar. Dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Y ahora esta es la frase a la que llamo tu atención. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, hasta que contemplan a Dios en Sión. ¡Wow! A mí me súper bendice este pasaje. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas hasta que contemplan a Dios en Sión. ¿Cómo ves? Ahora, en 6 versiones, esa pura frase, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Nada más esa frase, ahí te va en la NTV. Según avanza, no, ese es, la NTV. Y termina diciendo, y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Y en la versión Reina Valera del 60, fíjense cómo dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. La Reina Valera, irán de qué? De poder en poder, fortaleza en fortaleza. Ahora, en la DHH, Dios habla hoy, dice, irán sus fuerzas en aumento. Irán sus fuerzas en aumento y en Sión verán al Dios supremo. Ahora en la PDT, Palabra de Dios para Todos, fíjense cómo dice, mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta llegar al monte Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Qué tremendo, ¿eh? Y ahora en la Reina Valera contemporánea dice, van de victoria en victoria. De victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sion. Y una más, la NBV, creo que es la nueva Biblia viviente o algo así. Dice así, continuamente crecerán en fortaleza y cada uno se presentará ante Dios. Entonces, las versiones juntas, nada más escuchen esa pura frase en las diferentes versiones. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, irán de poder en poder, irán sus fuerzas en aumento. Mientras se acercan son cada vez más fuertes, van de victoria en victoria, continuamente crecerán en fortaleza. Ahora Dios quiere que entiendas cada temporada y cada etapa de tu vida. Ahora, siendo jóvenes, esto lo dice y ahorita lo vamos a leer en Primera de Juan. Siendo jóvenes somos valientes,
somos fuertes, somos activos. Jóvenes que están aquí presentes hoy, aprovechen, sáquenle todo el jugo a esta etapa de sus vidas. Fuertes, activos, aunque estamos aprendiendo a vivir y a trabajar. ¿Ok? Y luego, siendo de la mediana edad, pues ya nos conocemos mejor, ¿verdad? Ya jugamos como si fuera la primera mitad del partido de fútbol y ya vimos cómo jugamos y los errores que cometimos y ya nos cansamos, pero ya nos conocimos un poco mejor y ahora somos más estables y productivos y logramos muchas cosas en la mediana edad, ¿sí? Ahora, siendo de la tercera edad, para no decir viejos, ya no tenemos la misma energía ni la misma productividad, pero ahora somos padres y ahora somos maestros que necesitan enseñar a los más jóvenes. Ahora, al tener 40 años, ya no debes hacer lo que hacías a los 20 años. Y a los 60 años ya no debes ser como eras a los 40. Para ser felices, satisfechos, realizados, es necesario conocer las diferentes etapas y abrazar los cambios y vivir y trabajar de acuerdo con la etapa en que estamos. A mí me está ayudando mucho estudiar esto. Les leo 1 de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. En la Reina Valera del 60, 1 de Juan 2:12, fíjense, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, repito otra vez, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Se repite para poner énfasis, para profundizar esta enseñanza. Dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Muy bien, aquí usa varias palabras. Dice hijitos, dice jóvenes y dice a los padres. Y luego lo repite. Ahora, les recomiendo mucho este libro, pero creo que no está en español, pero todos ustedes son buenos para el inglés. El libro es From Strength to Strength, de Arthur C. Brooks. Él es profesor en Harvard Business School, la escuela de negocios de Harvard. Una persona fascinante. Tiene 60 años de edad. Los que escuchan podcast de Craig Groeschel, escuchen este podcast, está fenomenal, fuera de serie. Pero el libro, yo no lo he terminado de leer, pero me está súper bendiciendo, From Strength to Strength, de fortaleza en fortaleza. Y fíjense, habla de cómo encontrar éxito, felicidad y propósito profundo en la segunda etapa de tu vida, la segunda mitad de tu vida. Repito, cómo encontrar éxito, felicidad y propósito profundo en la segunda mitad de tu vida. Hace muchos años un amigo, Mike Cavanaugh, fuimos compañeros de cuarto, roomies allá en Nueva York. Un gran amigo desde hace muchos años. Él nos ha visitado aquí en México varias veces. Él es uno de los que ya se jubiló, pero no me da envidia porque pues cada quien tiene lo suyo. Pero a veces digo, bueno, yo podría tener una vida más tranquila también, pero bueno, me gusta lo que hago y lo sigo haciendo. Pero fíjense, Arthur Brooks es una persona muy interesante y Mike Cavanaugh me regaló un libro hace muchos años que habla del medio tiempo, de cómo tener un buen medio tiempo en la vida y que la vida es como un partido de fútbol que tiene un primer tiempo y un segundo tiempo. Y lo bueno es que el partido no se decide, no se determina el ganador hasta el segundo tiempo.
¿verdad? Y si tienes un buen medio tiempo, vas a descansar, vas a evaluar, vas a hacer ajustes y vas a prepararte para el siguiente y el segundo medio tiempo. Pero fíjense, doctor Brooks, les platiqué un poquito hace unos meses, les compartí sobre la Cumbre Global de Liderazgo. Hace 2 años yo asistí, pero este año pasado yo no asistí, pero nos mandaron, a Eva y a mí nos mandaron todas las sesiones de todos los conferencistas increíbles. Y esta es la Cumbre Global de Liderazgo, que es la de mayor impacto e influencia a nivel mundial. Es increíble este trabajo que hacen. Entonces yo les platiqué, les compartí un resumen de los conferencistas, de los oradores del año 2024. Y en la segunda parte del resumen, algunos recordarán, les hablé precisamente de Arthur C. Brooks. Y les dije que era un profesor en Harvard, pero que él enseña una materia, es más que materia, es un diplomado, y se llama felicidad, happiness. Y él tiene en los salones ahí, en los salones más grandes, tiene 180 alumnos inscritos, son los que caben en el salón, pero tiene una lista de espera de 400 alumnos. Y es el curso, el diplomado que más buscan las personas, ¿verdad? Quieren saber cómo ser felices. Y el tema sobresaliente es significado, el porqué de tu vida. ¿Qué le da coherencia? ¿Qué le da propósito? Y él hace 2 preguntas, dice que determinan tu significado. Escucha bien, piénsalo bien. La primera es, ¿por qué naciste? ¿Por qué naciste? Y otra es, ¿cuál es tu principal propósito? ¿Por qué naciste y cuál es tu principal propósito? Y luego él dice, pues si quieres saber eso, pues te puedes hacer otra pregunta, y es, ¿para qué darías tu vida en este momento? ¿Para qué darías tu vida en este momento? Porque como al pasar los años, eso cambia. Entonces en cada etapa de tu vida necesitas preguntarte lo mismo. En tu juventud, ¿para qué darías tu vida? En tu vida de joven adulto, los 20, los 30, ¿para qué darías tu vida? A la mediana edad. Y ya como un adulto mayor o de la tercera edad, ¿para qué darías tu vida? Pues un joven que no tiene hijos no va a decir yo daría la vida por mis hijos. Pero un abuelo como yo diría, yo doy la vida por mis hijos. Yo doy la vida por mis nietos. ¿Verdad? Primero está fe, después está mi familia. Después están mis amigos, después mi trabajo. Pero esas prioridades yo no las tenía cuando era joven, y cuando la mayoría de los que tienen 20, 30, inclusive 40 años de edad, la cosa más importante en sus vidas, la primera prioridad, digamos, es trabajo y éxito, y salir adelante, y tener logros, y tener muchos hechos, tener mucho éxito o en lo económico o en destacar en tu trabajo, en la vida. Entonces, esas son las prioridades que él enseña. Si gustan repetir conmigo los que están aquí: fe, familia, amigos y trabajo. Ahora les voy a describir rápidamente la vida de Arthur C. Brooks. Él se salió del primer año de la universidad. Apenas comenzó su primer año y se salió, porque él sabía mucho. Él era uno de los que se consideraba él adicto al éxito, porque desde niño él superaba a todos sus amiguitos. Él era el más inteligente, era el más atleta. Entonces, él comienza en la universidad y pues no le llama la atención. Y para ese tiempo, a los 19 años de edad, él ya era un músico profesional de música clásica.
y él se fue y fue aceptado en la Orquesta Sinfónica de Barcelona. 19 años. Sus primeros años alcanzó mucho éxito en este mundo, pero a los pocos años de ser un músico profesional en música clásica en Barcelona, comenzó a disminuir su destreza musical. Pero aún así insistió varios años más. Él era adicto al éxito. Y él no quería disminuir, él quería mejorar. Aunque ya estaba terminando una etapa de su vida caracterizada por cierta fortaleza de capacidad de aprender. Ya estaba terminando esa etapa, pero él no lo reconocía y él quería seguir el resto de su vida. Pero está comprobado que la gran mayoría de los músicos profesionales, sobre todo en música clásica, tienen también un espacio limitado de años de su máxima performance o productividad, y después comienza a disminuir. Entonces, por fin aceptó su realidad y regresó a la universidad, hizo su licenciatura, maestría, doctorado, y entró a una etapa totalmente diferente de su vida. Esto lo comparto como pues algo que nos ayuda para entender un poco nuestras vidas, las etapas de nuestras vidas, y tener éxito y cambiar y renovar y mejorar los propósitos en nuestras vidas. Entonces, él se dedicó a estudiar ciencias del comportamiento, ciencias de la conducta, sí, relacionado con psicología, relacionado con cuestiones como felicidad, que es lo que hace a la persona feliz, ¿no? Y también fue un profesor muy, muy exitoso, pero después hizo más estudios de posgrado en la economía. Y entonces entró en otra etapa donde fue el CEO, el director general de una de las empresas más importantes a nivel mundial, donde logró gran éxito también. Diferentes etapas, diferentes propósitos. Ahora tiene 60 años y es profesor en Harvard Business School, y dice que es más feliz que nunca y que se siente con el propósito más alto de su vida hasta la fecha, ayudando a otras personas a ser felices también y útiles, y que ellos también aprendan a ayudar a otros. Es cristiano, es autor de 13 libros, casado, con hijos, viaja por el mundo ayudando a otras personas a vivir vidas de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, de poder en poder. Pero la triste realidad, lo lamentable es que la mayoría vive con sueños nunca logrados. La mayoría vive nada más quizá con una etapa de algo de éxito, pero después de eso no van abrazando los difíciles cambios para tener éxito en la siguiente etapa de su vida. A lo mejor los jóvenes ahorita no captan la enorme importancia de este tema, pero en poco tiempo lo van a entender un poco mejor. Pero muchas veces personas logran un poco en una etapa de sus vidas o un poco de inicio de éxito, pero nunca lo desarrollan. Muchos, por ejemplo, quizá algunos de ustedes también, a mí me ha pasado, se la pasan pensando en las escuelas a las que nunca asistieron, ¿verdad? Y en planes e ideas que nunca realizaron, ¿verdad? Y viven lamentando. A lo mejor hasta algunos me hubiera casado con fulanito en vez de con sultanito, ¿no? Quizá la mayoría de nosotros, aunque no, porque aquí hay varios jóvenes, pero los que me van a estar viendo virtualmente esta masterclass, yo diría que la mayoría de nosotros ya está en la segunda mitad de su vida. Y algunos ya están en la última cuarta parte de sus vidas, como yo lo estoy. Está arriba de los 60 ya. Y en vez de sentirse uno más cansado y más débil, menos hábil, menos capaz,
repito, en vez de sentirse uno conforme pasan los años más cansado, más débil, menos hábil, menos capaz, ¿no sería mejor sentirse en una nueva y mejor etapa con nuevas fortalezas y nuevas oportunidades en su vida? Creo que sí. Pero se trata de pensar en tu futuro no como un descenso negativo. Como les decía, muchos dicen los primeros 40 voy de subida, de los 40 en adelante ya voy de bajada. Se trata de pensar en tu futuro no como un descenso, sino como una oportunidad de subir y progresar. Subir y progresar. Yo siempre he tenido y sigo teniendo mucha hambre de crecer, de mejorar, de aprender, de leer, de estudiar y de mejorar mi vida, mis metas en la vida. Entonces yo me hago preguntas muy especiales y a veces dedico horas y horas. En estos días he estado pensando en las diferentes etapas de mi vida. Yo tuve una vida muy singular como cada uno de nosotros. En 15 años de estudios yo asistí a, no se van a imaginar a cuántas escuelas. Aunque adivinen, no le van a atinar. En 15 años asistí a 18 diferentes escuelas. Porque mis papás cada ratito nos cambiaban. Pero homeschooling o con la primaria ahí, Álvaro Obregón, en la colonia Magdalena, en Uruapan, y después nos fuimos 3 meses a Michigan y me pusieron allá en otra escuela, y estuvimos 2-3 meses en California, me pusieron en otra escuela ahí, en Texas estuve en un par de diferentes escuelas. Bueno, eso también, esos 18 escuelas también incluyen 3 institutos bíblicos, y donde más duré en una escuela fue 2 años, en la preparatoria, en primero y segundo de prepa, que son en high school en Estados Unidos, sophomore y junior year, el grado 10 y 11, y ahí es donde más comencé a florecer, ¿verdad? Estaba, desde los 9 años toco la trompeta, desde los 12 años toco la guitarra, entonces yo estaba en esas bandas que marchan en el campo del fútbol en el medio tiempo, ¿verdad? Con todos los instrumentos ahí. Yo era primer trompetista en mi grupo de las trompetas, y estaba pues en la banda, y era atleta, corría los 400 metros, salto con garrocha, y apenas estaba yo comenzando a desarrollarme según yo y a hacer algo con mi juventud, y mi mamá decide regresar a México. Bueno, ya ni siquiera terminé la high school allá. Pero pues ya me estaba enamorando de una chica allá, y qué bueno que no nos quedamos ahora, veo todo, pues no existirían estas iglesias, ni los hijos que tengo, ni todo lo que ha sucedido en los últimos, ¿cuántos años? 50 años no hubiera sucedido si mi mamá no se hubiera reanimado y no hubiera regresado a México para su llamado misionero, a la tierra de su llamado. Pero mi infancia fue algo muy especial. Muchos traumas también, muchos golpes, muchas partes muy difíciles. Y a veces escucho a personas hablar de sus vidas, de los problemas en sus vidas, y digo, wow, de plano Dios ha sido muy, muy bueno conmigo, porque no sé cómo he superado todos esos traumas, todos esos golpes, todas esas desilusiones, todas esas decepciones, todas esas tristezas. Y pues Dios me ha hecho una persona positiva, que le gusta lo que hace y que trato de animar a otras personas. Pero cada etapa de mi vida ha sido muy especial. Después del Instituto Bíblico, pues me casé con Marla, tuvimos nuestro primer hijo Andrés, cuando yo tenía 23 años de edad, y plantamos nuestra primera iglesia, realmente nuestra segunda, porque en Uruapan ayudamos a plantar una, pero en Ciudad Lázaro Cárdenas yo tenía 23 años de edad, Marla 21 años. Entonces recuerdo muy bien, entre los 23 y los 30 años andaba pero a 100 por hora, acelerado
plantando iglesias allí en la costa, levantando líderes, adiestrando pastores. Tenía un fuego y una visión y una energía y me quería comer al mundo, y iba a Acapulco y lloraba y oraba. Decía, un día tenemos que plantar una iglesia aquí en Acapulco, ¿no? Y pues muchos años después, Dios, esa era una carga del Espíritu Santo. Ahora hay 15 iglesias afiliadas a nosotros ahí en Acapulco. Comencé a viajar a España y tuve una carga tremenda por España. Quería que Marla y yo nos fuéramos de misioneros a vivir allá. En fin, recuerdo las etapas de mi vida. Esos 7 años en la costa fueron de mucha actividad, de mucha productividad, digamos. La primera reunión que hicimos en Ciudad Lázaro Cárdenas asistieron 100 personas. En 2 años ya habíamos comprado terreno y construido templo. Y ya habíamos, en esos 7 años habíamos plantado 4 iglesias, desde Zihuatanejo hasta La Mira, Playa Azul, otros lugares, y yo me sentía como pez en el agua. Y me invitaban a predicar a otras ciudades, y por ejemplo a Patzingán, que estaban creo que a 5 horas de Lázaro, que un domingo en la mañana, pues no hay problema, me levanto a las 4 de la mañana y llego ahí barriéndome para predicar, y predico y me doy media vuelta y me regreso a Lázaro y llego a tiempo para predicar en el culto de la tarde acá en Lázaro, y era un loco y tenía fuerzas y energía de sobra, ¿no? Y luego a los 30 años llegamos aquí a Morelia y comenzamos la iglesia Vida Abundante. Ya pasaron más de 40 años. Y tantas etapas, tantos momentos muy especiales, muy difíciles. Luego llegó después de 21 años, y ahora que estoy leyendo libros como me doy cuenta que yo estaba terminando etapas importantes de mi vida y pasando a otras etapas más importantes, de mayor significado, pero que me costó mucho asimilar. Cuando llegamos a Morelia también estaba tan animado, productivo, una cúspide de performance, digamos, y también días de ayuno y oración y tantas cosas que hicimos. Y pues mi esposa y yo comenzamos esta iglesia y la pastoreamos los primeros 21 años. Pero ya el último año, último 2 años, como que se me estaba ponchando el globo, se me estaban bajando las fuerzas, el ánimo, las habilidades, sentía que disminuían. Y pues Dios me habló muy claramente, con muchas confirmaciones, y como aún así yo no entendía, me puso entre la espada y la pared, y comenzamos a luchar con la salud de mi esposa. Y por fin me cayó el 20 un día cuando Dios me dijo, bueno, ¿estás escuchando? ¿No estás escuchando? Ya es tiempo de la generación joven, tienes que pasar la estafeta. Y qué bueno que lo hice, pero cómo me costó y me dolió. Tenía apenas 51 años de edad. Para ustedes eso ya es anciano, pero para mí ahora estaba yo jovenazo todavía, 51 años. Pero Dios me acorraló y pasé la estafeta. Y pensándolo bien, pues Andrés, comenzando a pastorear a los 28 años de edad, algunos dicen muy joven, muy niño, pero pues ya 28 años, ya estaba viejo. Pues yo comencé a los 20, a predicar, comencé a los 17, me invitaban a diferentes ciudades a predicar, entonces ya un hijo de 28, pues ya está bien para que pastoree la iglesia, ¿no? En fin, tantas cosas que han sucedido, etapas, y pasé la estafeta y tardé 3 años en medio asimilar el cambio. Me costó mucho trabajo. Nos fuimos 6 meses a Estados Unidos con mi esposa y nos sentimos como peces fuera del agua y ahí nos regresamos acá. Y al otro año hicimos lo mismo otra vez, nos fuimos otros meses allá para ver, y yo decía, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y todavía hace 1 o 2 años escribí un artículo de cómo se siente uno que fue por muchos años el líder principal y que ahora ya no lo es, pero quiere ayudar a los líderes principales de una iglesia o de unas iglesias para que ellos también sean fructíferos, para que ellos también sean exitosos. ¿Y qué se siente ese cambio? Ya escribí muchas cosas que yo sentía.
Me siento con una encomienda muy, muy fuerte de parte de Dios, pero ahora ya más en el área de ser padre, de ser maestro. Yo hice y deshice y corrí y fui y vine y hice tantas cosas, muchas cosas las planeé, las comencé y no pude llevarlas a cabo, pero ahora ya no puedo seguir haciendo esas cosas, aunque tenga la tendencia a veces de hacerlo. Dios me dice, ahora tú eres un padre y abuelo espiritual y eres un maestro, tienes que enseñar a los jóvenes. En fin, les podría decir mucho más acerca de mi proceso y de mi caminar y de las etapas en mi vida, pero estoy entendiendo muchas cosas a estas alturas que antes no entendía. Muy bien, la mayoría, aquí voy a pasar a otro punto importante. La mayoría piensa que al pasar los años después de los 40 o después de los 60, que sus vidas simplemente van en declive. Y esta es una, fíjense, verdadera angustia, sobre todo en las vidas de los que han hecho algo exitoso, digamos, ante los ojos de otros, o de los que han hecho algo importante en sus vidas. Cuando pasamos la estafeta aquí, teníamos todos los miércoles, yo enseñaba a 492 líderes de grupos familiares que teníamos en toda la ciudad, casi 500 grupos en casa. Y les daba la clase que ellos tenían que dar esa semana. Y cada 3 meses rentábamos los auditorios más grandes de la ciudad y hacíamos reuniones masivas de los grupos pequeños. Y yo sentía que apenas estaba agarrando vuelo, ¿no? 4,400 personas asistiendo en las diferentes células, en esos casi 500 grupos. Y al mismo tiempo me invitaban a predicar a Europa, Centroamérica, Estados Unidos, y iba y venía y tantas cosas. Entonces, es una verdadera angustia en la vida de alguien que ha hecho algo, entre comillas, exitoso o importante en su vida, llegar a esas etapas de cambios drásticos que duelen, que cuestan. Pero sobre todo es en personas que han desarrollado una adicción al éxito. Y yo creo que Dios me está ayudando a superar esa adicción a mí en lo personal. Pero veo que muchos siervos de Dios y líderes en general, políticos, personas, tienen una adicción al éxito. Y fíjense, toda la vida, y a mí me lo decía mi padre espiritual, Pablo Johansen, dice, tú tienes... Y tu hijo Andrés dice, tienen 2 velocidades, o están prendidos o apagados. Si están prendidos, están a 100 por hora, o están apagados y están dormidos. Pero no tienen más velocidades ustedes. Y estoy hablando de personas que están en una velocidad o modo todo el tiempo de estarse esforzando a lo máximo. Así era yo, todo el tiempo, esforzándome a lo máximo. Y yo no entendía y criticaba y a personas que no tenían ese sentir y decían, son bola de flojos, ¿verdad? Esto nada más se la pasan jugando juegos de mesa y conviviendo y toda la vida es convivio para ellos. Hay que trabajar, hay que ganar a gente para Cristo, hay que plantar más iglesias. Ese fue mi estilo por mucho tiempo. Entonces hay que soltar esa adicción a la que nosotros hemos considerado éxito y abrazar una vida de cambios difíciles, pero de enorme satisfacción. 4 años después de pasar la estafeta, porque la iglesia ya comenzó a bajar cuando ya pasé la estafeta, y a los 4 años se había triplicado la iglesia, y en lo económico se había multiplicado muchas veces más. Y aunque sufrí los primeros 3 años, después dije muchas veces con lágrimas, qué bueno que pasé la estafeta. Y mi esposa y yo, qué bueno que pasamos la estafeta. Qué bueno que no seguimos nosotros insistiendo en que teníamos que seguir siendo los pastores principales aquí.
Y yo escuchaba y tenía amigos, sin mencionar nombres, y aquí en el país, pastores que tenían toda la vida pastoreando y que jamás pasaron la estafeta y sus iglesias seguían bajando y bajando y bajando. Y yo les ayudé a algunos de ellos a hacer una ceremonia de paso de estafeta con la siguiente generación, pero todos no soltaban ellos la batuta y seguían controlando todo. Y pues no funciona eso. Hay 3 pasos, dice, no, esto lo digo yo, esto no lo dice Arthur Brooks. Hay 3 pasos en el proceso de lograr toda una vida feliz y útil. Para mí hay 3 pasos. Uno es sufrir, y el otro es buscar entender, y el otro es ceder. Se dice fácil, pero si gustan decir conmigo, sufrir, buscar entender y ceder. Y hace unos días en México enseñé sobre esto, hablando de avivamiento. Así es que como se produce un avivamiento, sufres, te quebrantas, reconoces la necesidad, dices, Dios, yo no puedo. Y eso te empuja a una búsqueda de Dios y buscar entender. Y eso da lugar a que le cedas el lugar al Espíritu de Dios. Ahora quiero que te imagines una segunda mitad de tu vida. Ustedes que me están viendo y los que están aquí que ya están más allá de los 40, ¿sí? Y los que no van a abrir y cerrar los ojos y de repente ya van a llegar a los 40. Así es que, imagínate una segunda mitad de tu vida más feliz y más significante que la primera mitad de tu vida. ¡Wow! Y yo digo que eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. No hay que negar los cambios. Fíjense, la disminución de tus habilidades que acompañan el envejecimiento, pero hay que convertirlos, como leímos en Salmos 84, en una fuente, en un manantial de una nueva fortaleza y un nuevo éxito. Miren, algunos de ustedes, yo podría sentarme y tomarme un café y platicar largo y tendido con ustedes, pero yo les aseguro que algunos de ustedes están frustrados. Quisieran ver más éxito en sus vidas, más números, más resultados, más productividad, yo lo sé. Y están frustrados, están sacados de onda y están en un momento difícil de sus vidas. Posiblemente se deba a que no has soltado la etapa anterior y que no te has preparado para la nueva etapa de tu vida. Eso es lo más seguro. Porque toda la vida es llena de cambios y de etapas y de transformaciones. Una y otra vez se repiten. Quizá ahora por primera vez, ojalá, para algunos, por primera vez, ya quizá en la siguiente etapa de tu vida, por primera vez vas a encontrar verdadero propósito o más profunda felicidad en tu vida. Entonces, no tiene que ser un declive tu futuro y un descenso tu futuro. Uno puede encontrar nuevas fortalezas y nuevos propósitos, si gustan decir conmigo, en cada etapa de la vida. ¿En qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estás tú? Ya ven que Juan habló de los hijitos, los jóvenes, los padres. ¿Tú en qué etapa estás? Un padre espiritual mío, Costader, nos enseñaba que pues un niño es 100% egoísta, nada más piensa en sí mismo, en sus necesidades y tiene hambre y llora y grita y se siente sucio y llora y grita que lo limpien, lo cambien y es un bebé. Y también en lo espiritual, muchos están en la etapa de bebé, son 100% egoístas, ¿no? Todo para acá, todo yo, mi. Pero dice, luego pasa uno a la etapa de la adolescencia. Y en la etapa de la adolescencia, lo que más le preocupa a un jovencito, a un adolescente, es
quedar bien con los mayores, que los mayores le digan bien hecho lo que estás haciendo, muy bien, lo hiciste bien. Es lo que más anhela un adolescente, y algunos en sus ministerios o en sus vidas espirituales están en esa etapa, donde dependen de que otros los estén afirmando y felicitando todo el tiempo. Pero luego, me decía Costa, luego pasas a la etapa de te casas, a lo mejor te encuentras el esposo o la esposa y todavía no tienes hijos, y estás en una etapa donde ya no eres tú nada más en la vida. Ahora es tú compartiendo la vida con otra persona, pero ahora es una relación de adaptación, pero de felicidad, de amor, de intimidad. Y es una etapa muy bonita, pero muy diferente, donde aprendes a unir tu vida con otra persona. Y algunos encuentran felicidad ahí y otros no, pero bueno. Y después de eso, pues tienes hijos. Y ya como papá o mamá, ya no puedes ser egoísta, ni puedes tener el modo de pensar de un adolescente, y tampoco como recién casados que no tienen hijos. Ahora, tu enfoque principal es pues tus hijos, tus descendientes. Ya estás en otra etapa. Y luego sigues avanzando en la edad donde ya te sientes más papá o más abuelo o más recordando que los demás necesitan de tu ánimo, de tu enseñanza, de tu identificación. Los demás necesitan una palmada, una sonrisa, un abrazo, tú puedes. Y tú ahora necesitas dar la vida por otros. Dar la vida por otros. Entonces hay que aceptar que cada etapa de nuestras vidas sufrirá un debilitamiento y una desaceleración. Ya les mencioné un poquito que un corredor, su cúspide de fuerzas físicas es entre los 20 y 27 años, o entre 16 y 17 y 27 por ahí. Un atleta no va a tener las mismas fuerzas y rapidez a los 60 años que tiene a los 20, imposible. Un atleta tiene que reinventar su vida y encontrar otro tipo de trabajo, comenzando alrededor de los 30 años. Ya no puede seguir siendo atleta, ¿verdad? De la NBA o de la NFL o de etcétera. Tiene que reinventar su vida, es lógico, es obvio. No obstante, muchos, fíjense, que tienen trabajos donde no se trata de sus fuerzas físicas, sino de conocimientos y de usar sus mentes, ya no primero sus cuerpos, sino sus mentes, pero piensan que deben seguir haciendo lo que hacían cuando tenían 20 y 30 años, cuando tienen 60 o 70 años de edad. Y tampoco se puede. Ya tu mente no tiene la misma rapidez, la misma lucidez. Entonces, eso es ridículo, querer hacer a los 60 lo que hacías a los 20, también, no solo en cuestiones de salud física, sino mental y de conocimientos. Y fíjense lo que dice Arthur Brooks, dice: en la mayoría de las profesiones, las personas comienzan a disminuir su creatividad y productividad entre los 30 y 50 años. Comienzan a descender de la cúspide después de los primeros 20 años de practicar su profesión. Y yo me acordé, después de 20 años de comenzar esta iglesia aquí en Morelia, pues yo comencé a bajar mis fuerzas, mi productividad, mi energía, mi creatividad, la capacidad para encontrar soluciones a todo. Después de los primeros 20 años de practicar esa profesión, comenzó a disminuir. Y luego dice cosas, ha hecho estudios increíbles este cuate de novelistas, de matemáticos. Dice que su vida de mayor efectividad es en los primeros 20 o 21 años de su trabajo. Un novelista, uno es que escribe novelas. Después de escribir novelas por 20 años, comienza a descender su habilidad. Dice los matemáticos. También dice, pero hay matemáticos teóricos y hay los que trabajan en matemática aplicada. Y los teóricos, 15, 20 años ya no dan más. Pero los que trabajan la matemática aplicada,
ellos sí pueden durar muchos más años porque tienen propósito de resolver problemas y de ayudar a encontrar soluciones, ¿no? Matemática aplicada. Dice que los poetas encuentran su cúspide de productividad, fíjense qué interesante, después de 15 años de trabajo. El poeta es creativo, 15 años y después de eso ya. Son estudios que han hecho con miles y miles de personas. Dice, los geólogos no comienzan a disminuir hasta después de 29 años de trabajo. Y dice, los historiadores, fíjense qué interesante, ellos pueden tener 80 años y apenas se sienten más realizados, conforme más viejos, más realizados. Porque han ido desarrollando su apreciación y con valorar la historia. Mi esposa es una historiadora nata, autodidacta, le fascina, le encanta y conoce historia más que cualquier persona que yo conozco. Y dice, un analista de datos se gradúa de sus estudios, comienza a trabajar a los 22 años, llega a su máxima productividad a los 44 años. Una teoría dice que la inteligencia disminuye con los años, pero se ha descubierto que no es así, fíjense. No es cuestión de que disminuya la inteligencia. Y aquí dice Arthur Brooks que hay dos tipos de inteligencia. Hay inteligencia fluida y hay inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, fíjense qué interesante, es algo que en tu juventud, pues tú estás fluyendo y usando y resolviendo y ayudando y creando y es algo que está fluyendo. Pero después de pasar 20, 30, 40 años, entonces tú adquieres, no disminuye tu inteligencia, cambia tu inteligencia. Y ahora es una inteligencia cristalizada, le llama él, donde es una acumulación de experiencias y conocimientos. Y ahora tienes más sabiduría y tienes más efectividad. Por ejemplo, muchos sufren, dice que la agonía de ser irrelevantes. Es algo real en muchos profesionistas al pasar los años. La agonía de llegar a ser irrelevante. Dice, demasiadas personas que aspiran poder y fama durante la primera parte de sus vidas terminan deprimidos. Fíjense, terminan sus vidas deprimidos y decaídos. Dice que un día iba en el avión y atrás de él un hombre anciano se estaba desahogando con su esposa y que él ya nada más deseaba morir, que él ya no le veía propósito a su vida y pues él estaba alcanzando a oír. Estaban sentados en la fila atrás de él, pero alcanzó a oír a este anciano abrirse, desahogarse de una forma muy triste, muy negativa, muy deprimido el hombre. Y cuando se bajaron del avión, él vio a esta persona y dijo que era un líder increíble, respetado, altamente admirado y respetado por millones de personas. Y él no podía creer que en esa etapa de su vida el hombre no estaba teniendo satisfacción, felicidad, éxito, no estaba cumpliendo el propósito de esa etapa final de su vida y que le dio mucha tristeza. Y así pasa con muchos. Algunos grandes jugadores de algún deporte, después del paso de los años, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando han perdido su performance, muchos han cometido suicidio. Ya no son las estrellas. Y muchos terminan adictos, con una adicción a las drogas, al alcohol. Tuvieron una etapa de sus vidas, ¡wow! Pero terminan adictos. Se mueren de cirrosis del hígado, qué sé yo. Y ustedes, esto no es en el tiempo de vida de ustedes, pero cuando yo era joven, yo conocí de un evangelista, supe de él, de A.A. Allen, un evangelista famoso a nivel mundial por sanidades milagrosas, ¡wow! Increíbles. Alguien sin una mano le aparecía y le crecía la mano delante en reuniones evangelísticas, ¿no? Y ese hombre tuvo una etapa de mucho éxito, pero terminó su vida muriéndose de cirrosis del hígado por depresión y por alcoholismo.
no procedió de una etapa a otra etapa. Entonces, al pasar los años, dice, todos nos encontramos con tres opciones: negar los hechos de nuestro declive y vivir con frustración y desilusión. O, número 2, resignarnos de manera permanente a una disminución de habilidades y productividad y envejecer de manera negativa. O número 3, entender, fíjate, que lo que te hizo llegar al punto de éxito donde estás no te va a servir para llevarte al éxito de la siguiente etapa de tu vida. Y necesitas encontrar nuevas fortalezas y nuevos propósitos. Y esto se lo digo con el corazón en la mano a muchos pastores y amigos míos y a otros que están en otros negocios de la vida. Se los digo con el corazón en la mano. Necesitas encontrar nuevas fortalezas y nuevos propósitos. Y esto requerirá de una nueva forma de pensar y una creación de muchas nuevas destrezas. Yo me encuentro haciendo esto, viviendo esto, descubriendo esto. Yo rechazo la primera opción y la segunda opción. Con la ayuda de Dios yo abrazo la tercera opción, que es redescubrirme. El declive es inevitable, punto y aparte. Pero envejecer no es todo malo. Yo cuando cumplí 30 yo me sentí muy acomplejado. Ya tengo 30 años, no, hombre. Jesucristo a los 30 años comenzó su ministerio, a los 33 ya terminó. Y yo me sentía como alguien que no sabía nada. Y a los 40 me volví a sentir todo traumado y acomplejado. A los 50 igual, a los 60 igual, pero ya a los 70 ya estoy entendiendo un poco más las cosas. Y yo digo, yo quiero que entre 70 y 80 sea la mejor década de mi vida. Envejecer no es todo malo. Necesitamos aprender a transformar el declive en tremendo éxito. Veamos algunas habilidades que mejoran con el paso de los años. A ver, piense alguno de ustedes. ¿Alguna habilidad que mejora? Una habilidad que no, en vez de disminuir, mejora con el paso de los años. Una, dice este hombre, yo lo he visto, que mejora nuestro vocabulario y nuestra habilidad para comunicarnos mejor. Como ya les dije, los historiadores entran en su etapa de mayor satisfacción como a los entre 60 y 80 años de edad. Otro ejemplo es con matemáticos. Un matemático, ya les platiqué, que pierde su productividad, el teórico, rápidamente, pero el aplicado no, porque está resolviendo cosas y ayudando. Entonces ya les platiqué un poquito de las dos inteligencias, la fluida y la cristalizada. Los innovadores tienen inteligencia fluida, pero después de muchos años esa inteligencia disminuye notoriamente. En mi caso así fue, pero ahora siento que no disminuyó mi inteligencia, sino que progresó y ahora no es fluida, sino es cristalizada y es conocimiento y experiencia acumulada para ayudar. Otra forma de decirlo es que cuando eres joven tienes mucha información. Como yo he dicho de la generación Z, tienen toda la información, pero no tienen formación, ¿verdad? Pero ya más viejo ya tienes más sabiduría. De joven generas muchos hechos, muchas acciones, haces muchísimas cosas, pero de viejo sabes cuáles hechos son prioridades y aprendes a aprovechar mejor tu tiempo y tus fuerzas. A mí me ha ayudado Sergio como un brazo derecho, un asistente. Está bien joven, pero me dice, se me hace que se está sobrepasando aquí. Descanse un par de días antes de entrarle a siguiente compromiso. Y a veces le hago caso y a veces no le hago caso. Pero ahí la que de veras me conoce y me dice es mi esposa. Pero bueno. Dicen que hay 3 fuerzas que quieren impedir que avances a la siguiente etapa exitosa de tu vida. Fíjense qué interesante, repito, 3 fuerzas que quieren impedir que avances a la siguiente etapa exitosa de tu vida. 1, adicción al éxito y al trabajo actual. No te hagas adicto
al éxito ni a tu trabajo actual. Y dice, otra es tu apego a los galardones conocidos. Tú estás acostumbrado y estás apegado a galardones que ya conoces. Y otra fuerza que quiere impedir que avances, tu temor al declive. Pensar que de aquí en adelante todo es bajada. Miren, no se imaginan cuántas veces me tocó dar consejería pastoral a una persona que estudió medicina y que le fue muy bien por unos años. Pero después el mejor trabajo que podía conseguir fue de taxista. Personas así que tuvieron una etapa de mucho éxito, pero por angas o por mangas, vendedores que trabajaban con farmacéuticos que vendían, que repartían medicamentos a los doctores y que les fue muy bien durante 10, 15 años, pero de repente vinieron cambios a su vida y los más jóvenes los reemplazaron y el resto de sus vidas, pura derrota, tristeza, depresión, desánimo, ganas de quitarse las vidas. Bueno, pero dice también que hay 3 cosas que tienes que hacer para lograr pasar a la siguiente etapa exitosa. 3 cosas que tienes que hacer. Fíjense qué interesante, es todo un estudio y yo creo que voy a tener que hacer la segunda parte de esta masterclass porque es muy, muy amplio esto. 3 cosas que tienes que hacer para lograr pasar a la siguiente etapa. Número 1, ¿saben cuál es? Mejorar tus relaciones interpersonales. Mejorar tus relaciones interpersonales. Y dijo, recuerda esta fe, familia, amigos y trabajo. Y otra, mejora tu vida espiritual. Mejora tus relaciones. Número 1, mejora tu vida espiritual. Y acepta tus limitaciones, tus debilidades, acéptalas. Y pues yo agregaría una cuarta. Él dijo que son 3, pero yo veo 4. Identificar y apropiar las nuevas habilidades. Identificar y apropiar las nuevas habilidades. Tenlo por seguro que la siguiente etapa exitosa, escucha, existe. Hay una siguiente etapa exitosa esperándote. Existe. Tú puedes creer que existe una mejor etapa en tu futuro. Existe, ahí está esperándote. Y tú necesitas abordarla. Y una vez que lo hayas hecho, vas a estar muy contento por haberlo hecho. Vas a estar muy contento que lo hiciste. Y les leo lo que conocemos todos, un pasaje bíblico increíble. Isaías 43. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el profeta Isaías, verso 18? Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y yo digo, sí, amén, wow, lo creo, lo recibo. No seas como algunos que tú conoces y que yo conozco, que comenzaron bien, pero no terminaron bien. Que Dios nos ayude. Algunos quisieron seguir siendo jóvenes, fuertes, inteligentes, capaces, pero esa etapa ya la pasaron. No pudieron discernir ni conocer la nueva etapa de sus vidas, donde les esperaba una nueva felicidad y propósito. Y termino hablando de pastores que no han pasado la estafeta a tiempo, empresarios que no han pasado la estafeta a tiempo, padres de familia que no soltaron a sus hijos para dejarlos desarrollarse y aprender por sus propias cuentas.
Y ya lo vamos a dejar para el siguiente estudio. Moisés se puede decir que era todo un éxito, ya era gran líder, ya tenía éxito extraordinario, tenía comunicación directa con Dios, tenía una poderosa unción, tenía gran poder de convocatoria, tenía gran reputación, tenía millones de seguidores sin las redes sociales. Tenía el respeto de reyes, tenía sabiduría, tenía la mejor educación secular, 40 años en Egipto en la casa del rey, una preparación espiritual singular, 40 años en el desierto y en la escuela del Espíritu y el trato directo de Dios, pero aún así necesitaba cambiar 3 cosas en su vida: su familia, su esposa Séfora, su hijo Gerson. Ahí había una situación muy difícil. Faltaba una tercera: los sucesores. Había que asignar a muchos nuevos líderes. Había que delegar mucho el trabajo. Muy bien, se nos fue el tiempo. Padre Dios, pongo en tus manos esta clase. Yo pido que hables a nuestros corazones y a todos los que van a ver esta enseñanza masterclass virtualmente. Ayúdanos, Padre, así como me estás ayudando a mí. Anima a mis hermanos que ya deben estar en una nueva etapa y no lo están todavía. Y ayúdanos a redescubrirnos y a encontrar nuevo éxito, nuevo propósito y nueva felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta masterclass. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Alianza Vida Abundante. Si necesitas cualquier otra información, puedes comunicarte con nosotros a través de los medios que ya conoces. Estamos para servirte. ¡Hasta la próxima!